Hola a todos y a todas, mi nombre es Pep Gómez y voy a impartir este curso de taller práctico de podcasting dentro de herramientas de comunicación 2.0 del programa Canal Tour. Dentro de esto, en esta primera clase, en esta primera hora, pues bueno, en primer lugar voy a hablaros de los contenidos generales, esta es la primera hora, luego viene una segunda hora, y voy a hablaros de los contenidos, voy a hablaros de los contenidos generales, ¿no?, del taller práctico de podcasting. Como objetivos principales, tiene el conocer el podcasting y la web 2.0 como una nueva forma de innovación. Ahora explicaremos qué es el podcasting, qué es un podcast, qué es... Bueno, la web 2.0 creo que se ha hecho una introducción, un curso de la introducción de web 2.0, y os explican bastante bien, os han explicado creo que bastante bien, si no habéis acudido, yo os haré un breve resumen, qué es la web 2.0 y por qué el podcasting está dentro de la web 2.0, como una herramienta de innovación. Es muy importante que el podcasting se considere como un medio profesional, como se está haciendo en otros países de España, en Estados Unidos, y aquí ya está comenzando. Así que creo que es importante que hablemos de esto para las empresas. En segundo lugar, conocer las ventajas del formato podcast como herramienta de promoción en el sector turístico. Las ventajas que nos ofrece el hacer un podcast como una herramienta más dentro de hoteles, de empresas que estén relacionadas con el sector turístico, ¿no? Aprender a realizar un podcast propio y a medida para nuestra empresa de principio a fin. Pues yo os enseñaré, os guiaré paso a paso para saber cómo realizar un podcast, un podcast, y hacerlo a medida para nuestra empresa, para publicarla. Os lo explicaré todo, desde la duración que deberíamos hacer, los costes que tiene, todo lo que nos puede costar o no nos puede costar, o podemos incluso mejorar. También está el podcasting como herramienta corporativa dentro de la empresa. Con esto yo he querido hablar de las distintas tareas de formación que ya os explicaré, que se les pueden dar a los propios empleados de una empresa a través del podcasting, ¿vale? La filosofía de una empresa se puede transmitir también a través del podcasting. Muchas veces, como vosotros sabéis, bueno, muchos de ustedes sabrán, en los hoteles y demás, cuando llega una persona nueva, se le da un manual y dice, oye, estas son nuestras normas, esta es nuestra manera de hacer las cosas y esta es nuestra filosofía. Por favor, apréndetela, ¿vale? Y tal. La persona, sabemos, bueno, todo el mundo sabemos cómo somos todo el mundo, creo que nadie nos vamos a engañar, y sabes de sobra que quizás sí se lo estudie, pero muchas cosas quizá pasen de paso, quiere decir que igual la persona se olvida. En cambio, si tú coges este manual y lo haces en formato audio, y ahora explicaremos lo que es un podcast, el empleado se queda con las palabras, porque le dices, oye, escúchate esto. En lugar de leer todo esto que dices, ¿vale? Te lo escuchas. ¿No? Te lo escuchas. Bueno, como los contenidos generales del taller práctico de podcast son, en primer lugar, el podcasting y la web 2.0, conocer el podcasting, conocer la web 2.0 y los podcasts para herramientas turísticas, algunos podcasts que existen para empresas turísticas, y las ventajas y los inconvenientes que tiene el podcasting, no solo a nivel de las empresas turísticas, sino en general. Las ventajas y los inconvenientes que tiene el podcasting como nueva herramienta. La grabación, edición, postproducción y montaje de los podcasts. Os enseñaré cómo grabar un podcast desde casa, no tenéis que iros a ningún estudio ni nada. Desde casa podéis grabar perfectamente un podcast de muchísima calidad. Y cómo grabar el podcast, ideas, brainstorming, las herramientas que vais a necesitar, los programas que vais a necesitar, la grabación de los contenidos, las colaboraciones, las cuñas, la duración que tienen que tener los contenidos o que deberían tener. Yo os asesoro sobre lo que deberían tener. Yo no soy un claro ejemplo en mis podcasts de duración. Tengo varios y en algunos hago menos duración y en otros más. Pero sí que os puedo decir, porque he ido hablando con diversos podcasters y con gente que está metida dentro del podcasting también al igual que yo, y sí que os puedo decir la mejor duración, ¿no? Las duraciones que mejor se adaptan para el público y para que la gente no se le haga tampoco pesada. Las tareas de edición, como ya os he comentado, con programas específicos, multipistas, de edición de audio, de edición de podcasting,
y las tareas de postproducción, todo lo que es etiquetar, y explicaremos lo que es etiquetar un audio, ponerle las imágenes, adjuntarle todo lo que digamos está alrededor de lo que sería el podcast. El podcast está ahí, el archivo, y a partir de este archivo, todo lo de alrededor también os enseñaré a hacerlo. La publicación de contenidos. Os enseñaré cómo hacer una propia página web, una página web propia, tanto si queréis sencilla, compleja como queráis. O sea, la podemos hacer de todas las maneras posibles y sin un coste elevadísimo, e incluso incrustarlo en nuestra propia página web de nuestro propio hotel, que nos puede interesar cuando en un momento determinado decidimos hacer un podcast de nuestro hotel y incluirlo dentro de la página en un subapartado. Todo esto lo vamos a hablar dentro de la publicación de contenidos también, cómo subir este archivo en MP3, qué servidores, dónde lo podemos alojar, para no gastar dinero, porque claro, si subes un archivo de audio, a internet, pues en tu servidor seguramente te llame quien sea de la empresa y te diga, oye, que aquí se están descargando no sé cuántos megas de banda. Olvídate, veremos qué herramientas tenemos, qué páginas web tenemos para, servicios, también 2.0, para ayudarnos a subir nuestro propio podcast de manera totalmente gratuita. Y por último, la promoción y el feedback. Trato de intentar ver cómo atraer, intentar explicaros las diversas estrategias que utilizan muchos podcasters para intentar atraer oyentes y ruido dentro del podcasting. Como oyentes, es simplemente claro oyente. Ya veréis cómo podemos suscribir, cómo podremos ver cuántos oyentes se suscriben. Todo esto lo veremos. Y ruido, y cómo atraer ruido. Ruido es, yo entiendo por ruido que hablen de nosotros. O sea, que en cualquier sitio, en la blogosfera, ya explicaremos lo que es la blogosfera, porque en otro taller de blogs y vídeo supongo que lo habréis visto, la blogosfera, todo este tipo de cosas, cómo pueden hablar de nuestro podcast, cómo pueden ayudarnos a generar tráfico. Si generamos tráfico, subirá nuestra página web. Si sube nuestra página web en los buscadores, subirá nuestro posicionamiento y por tanto subirán nuestras ventas, que es algo que nos viene interesante, evidentemente nos interesa totalmente, si no lo hacemos. Vamos a ver. Luego, ¿cómo promocionar nuestro podcast? Nuestro podcast, además de que puedan hablar de nosotros, que es una buena herramienta de promoción, es muy importante la participación dentro del mundo del podcasting, con los otros podcasters y demás, para entablar una relación y que tampoco quede demasiado, porque claro, tienes que tener también de cara a todo el mundo, entonces tampoco tiene que quedar demasiado, tener una cierta relación con toda la gente que esté relacionada con el podcasting, con tus propios oyentes y con tus propios los comentarios que te vayan dejando, y en redes sociales sobre todo, que es una cosa nueva que ha ido surgiendo, que son pues yo que sé, tipo Facebook, MySpace, Twenty, que son redes sociales por las cuales podemos promocionar nuestro programa, nuestro podcast. Lo podemos promocionar en diversas redes sociales, creando eventos, creando páginas, y lo explicaremos. Entraremos, os enseñaré cómo crear un evento, por ejemplo en Twenty, de nuestro podcast y asociarlo a nuestra gente de nuestra empresa para que la gente entre. Y siempre vamos a ir generando más tráfico, porque recordemos que lo que nos interesa es captar tráfico y captar ventas. Y por último, cómo controlar estadísticas y comentarios. Cómo controlar las estadísticas os lo enseñaré, pero perfecto. Hay sistemas completamente gratuitos y son estadísticas completamente fiables, con gráficos como queráis, comentarios y avaladas por Google, que sabéis que es una compañía muy importante, y están avaladas por ellos todos los estudios y las estadísticas de nuestro podcast. O sea y todo de manera totalmente gratuita. Como os digo, comenzamos con la primera hora del módulo de podcasting y veremos en este primer número veremos qué es el podcasting Lagu 2.0, conocemos el podcasting Lagu 2.0, algunos podcasts para empresas turísticas y las ventajas y los inconvenientes que tiene el podcasting. Y también, de segundo plato, en esta primera hora, veremos la grabación, la edición, la postproducción y montaje de los podcasts, pero no la veremos completa, ¿vale? Veremos el guión, brainstorming y herramientas necesarias. También
si nos da un poco de tiempo acabaremos de ver la grabación o alguna cosa así, pero supongo que por aquí por la grabación será cuando lo demos en la siguiente hora, todo lo que será la grabación de contenidos, las colaboraciones